Hasta mañana se amplió la detención de una persona tras un intento de robo a una bodega de Walmart, un hecho en donde habrían participado cerca de 30 sujetos. Bueno, de este tema y asuntos de seguridad vamos a conversar con el alcalde de San Bernardo, Christopher White, nos acompaña a esta hora de la mañana. Gracias por el contacto, alcalde, muy amable. Bien, Sebastián, un gusto saludarte. Igualmente. Alcalde, partamos conversando sobre este hecho en particular. ¿Qué antecedentes manejan ustedes respecto a este robo? No, la verdad que para nosotros ha sido no la primera vez que nos enfrentamos a una situación de esta naturaleza. Ya Walmart hace un año había enfrentado ya un robo a través de una turba. Nosotros nos juntamos con Walmart, tuvimos una conversación con ellos respecto a cómo se iba a fortalecer la seguridad y en eso se hizo reunión con Carabineros, seguridad privada de Walmart se fortaleció y favorablemente la estrategia funcionó y esta, yo no diría turba, ahora hablaría de crimen organizado porque eran 30 personas con chaleco antibalas, con walkie-talkie, con armamento de guerra, con estrategia de quemar vehículos, o sea, claramente una organización criminal. Y la verdad que nos preocupa que así como lo hacen con Walmart, el día de mañana lo puedan hacer con las instalaciones del metro. Usted sabe que hace pocos días inauguramos el metro en San Bernardo. Tenemos dos hospitales, Hospital El Pino, Hospital Parroquial, la municipalidad, banco. Es decir, cuando vemos este tipo de organización y este tipo de actuación, claramente nos preocupamos porque nos damos cuenta que a pesar de los esfuerzos que hacemos, claramente estamos sobrepasados y Carabineros también lo está. No somos capaces de poder estar en todos los frentes como quisiéramos, generando las condiciones mínimas de prevención, sino más bien la pregunta es cómo enfrentar este tipo de crimen organizado. Sí, y en ese sentido, alcalde, usted dice, bueno, podría haber sido Walmart, puede ser otro. ¿Hay una preocupación en particular en el mundo de la logística, de las bodegas también, respecto a lo que ha significado los temas de seguridad? ¿Cómo ve usted ese punto para ese sector en particular? La verdad que Walmart es la bodega más importante de Sudamérica que existe en estos momentos y por lo tanto un botín bastante atractivo. Sí, claro. Pero así como está Walmart, también tenemos las bodegas de Falabella que están un par de kilómetros más hacia el sur. Tenemos todo lo que es el barrio industrial donde tenemos empresas transnacionales. Tenemos FEMSA, la entrada de San Bernardo en el límite con Los Espejos donde también existe una gran cantidad de medicamentos. Por lo tanto existen varios lugares que el día de mañana podrían enfrentar esta situación. Y la verdad que nosotros, por mucho esfuerzo que desde la prevención podamos realizar como municipio, claramente atendiendo a nuestros propios vecinos y a nuestros propios empresarios y mundo privado, sentimos que no tenemos la capacidad hoy día para poder enfrentar este tipo de crimen organizado. Como le digo, son bandas criminales organizadas, esto no es un turbazo, no es un grupo de delincuentes X que se juntó, sino que es una organización criminal con plano, con herramientas, con armamento, con defensa, con estrategia. Es decir, cuando estos tipos se fueron, tiraron Miguelitos, quemaron los autos, entonces estamos hablando de una organización criminal. Y por lo tanto, claramente, Carabineros, por mucho esfuerzo que está realizando, yo soy testigo, hoy día en San Bernardo, cada 1.500 personas, tenemos un carabinero, cada 18.000 personas, un PDI, y la verdad que con esos números es difícil poder enfrentar lo que hoy día estamos observando. Sí, claro. Y bueno, eso le iba a preguntar, ¿cómo se puede enfrentar esa situación, alcalde, considerando lo que usted detalla respecto a la forma en la que están operando estas bandas, a la cantidad de gente involucrada, a la organización también y sofisticación de los métodos de operación de estas bandas? Lo primero, reforzar que claramente quien tiene que hacerse cargo de esto son las policías, porque tienen la preparación, tienen las herramientas, tienen el conocimiento. Ajá. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué haces en una comuna como San Bernardo con 155 kilómetros cuadrados, 350.000 habitantes y cuya tasa de homicidio ha ido al incremento a propósito de los ajustes de cuentas que se ven en distintas bandas criminales, sobre todo en los sectores más periféricos? ¿Qué hace Carabinero con este número de cada 1.500 personas un carabinero? Entonces lo que uno trata de plantear desde esa situación de desesperanza es qué cosas podemos hacer que no se están haciendo para fortalecer la presencia de Carabineros en otros lugares y la investigación. Sí. Entonces, a propósito de esto, nosotros hemos planteado, si existen leyes, como por ejemplo la ley de infraestructura crítica, la pregunta es por qué no podemos pedir colaboración y ayuda en las Fuerzas Armadas para ciertas cosas bien definidas, bien establecidas, pero que permitan descansar, por decir de alguna manera, el rol de Carabinero en esa materia y poder avanzar en otras de investigación que más asociadas están a los territorios. Por ejemplo, el día sábado en la noche hubo un ajuste de cuentas, murió una persona joven. Ajá. Y eso significa que las próximas horas vamos a tener un funeral narco. Recién estaba en una reunión con la delegada presidencial y con el nuevo prefecto de Carabineros para buscar una estrategia para enfrentar esto.
Entonces, claro, con toda esta situación que va ocurriendo, tanto en la periferia como también en los lugares privados, uno se pregunta, ¿qué más hacemos si no podemos sacar carabineros de la noche a la mañana? Pero usted, Entonces ahí uno empieza en el debate a establecer ideas y en esa misma línea, como lo planteó en su momento el gobernador, sí. bueno, veamos qué otras cosas podemos hacer para fortalecer lo que hoy día es necesario fortalecer. Bueno, eso le iba a preguntar. ¿Usted plantea la idea de un estado de excepción, por ejemplo? Eso inicialmente podría ser un mecanismo a propósito de lo que hoy día estamos observando. Yo como alcalde no soy experto en la materia legislativa, pero sí lo que me pregunto es por qué no construimos leyes que también piensen en la seguridad de las personas en nuestra realidad actual. Porque, por ejemplo, el plan Calle Sin Violencia, que ha sido bastante exitoso en la comuna, que ha generado resultados, no es suficiente para lo que hoy día está ocurriendo a propósito de estas bandas delictuales que aunque usted no lo crea, pero yo lo he visto y lo puedo dar fe de aquello, cuando han habido estos controles respecto a bandas, se han encontrado fusiles, granadas, metralletas, estamos hablando de armas de guerra, no estamos hablando de una Sí. pistola. Entonces la pregunta es, eso está ocurriendo todos los días en los territorios, y no solamente en San Bernardo, lo veíamos en San Ramón, se ve en el Bosque, en las comunas periféricas, en La Pintana. Entonces la pregunta es cómo se enfrenta esa situación hoy día con la infraestructura que tiene Carabinero. Entonces no da abasto en esta materia. Por otra parte vemos que lamentablemente la gente tampoco denuncia. ¿Y por qué no denuncia? Y es un círculo vicioso, porque la gente te dice cuando tú hablas con ellos, alcalde, si yo denuncio, me expongo a que el narco que es dueño del pasaje, al día siguiente que yo denuncio, sabe que denuncié. Sí, claro. Entonces mis hijos, mi familia están expuestas, por lo tanto no denunciamos. Entonces vamos a reuniones para ver nuestras cifras delictuales y claramente esas cifras no son reales, porque tienen una cifra oscura que está escondida porque la gente tiene temor. La gente se levanta a las 5:30 de la mañana, Sergio, para ir a trabajar y tiene temor porque sale de su casa, la asaltan. Va a tomar la micro no pasa. Se sube a la micro, en la micro lo asaltan. Se va al metro, en el metro lo asaltan. Llega en la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, estamos hablando de los trabajadores, la generalidad de las personas que trabajan de las 5:30 y llegan a las 8:30 a sus casas. Entonces, con esa sensación de desesperanza y enojo, uno se pregunta, bueno, ¿qué más podemos hacer? Porque lo que se está haciendo no está rindiendo los frutos y los objetivos que la gente necesita. Y en esa desesperanza uno empieza a ver propuestas que a lo mejor pueden sentirse populistas, pero uno dice, bueno, ¿y qué más hacemos? Pues cuando vemos al alcalde de La Reina con esta iniciativa de declarar emergencia comunal, uno también empieza a decir, bueno, a lo mejor la idea no es tan concreta, pero es algo que va avanzando en la línea de lo que la gente espera, que la autoridad hagamos algo. Porque la estrategia que hoy día estamos desarrollando no está dando abasto Alcalde, a esta sensación de seguridad. eso le iba a preguntar, porque de todas maneras se han ido implementando ciertas medidas, ¿no? Los planes de calle sin violencia, por ejemplo, que ha implementado el gobierno, o aumentos de recursos también para carabineros que se traducen en más radiopatrulla y mejores implementos también para el combate. ¿No han dado resultados hasta ahora? Yo estoy muy expectante y muy interesado en saber este nuevo plan de fortalecimiento del control que anunciamos el otro día con el presidente respecto a precisamente dónde se va a focalizar y qué es lo que va a realizar. Hace pocos minutos hablaba con el prefecto y me comentaba que van a hacer acciones concretas en los próximos días y eso es una muy buena señal de ir avanzando. Pero mientras eso no ocurra, claramente la gente nos pregunta y dice, bueno, alcalde, ¿qué va a hacer? Pues si usted viene para acá, nos pone una luminaria, nos puso un vehículo de seguridad ciudadana, nos podó los árboles, nos pone una alarma comunitaria. Pero ¿qué hacemos con estos delincuentes que andan con una metralleta? Po? ¿Cómo enfrentamos a ese delincuente? Entonces, claramente ahí la policía tiene que tener la capacidad y la herramienta para enfrentarse, pero también tiene que haber un trabajo de inteligencia mucho más complejo, porque ¿cómo llegó esa metralleta a la población? ¿Cómo llegó esa granada a la población? ¿Por Sí. dónde pasó? ¿Quién lo fiscalizó? Entonces uno se pregunta, no es solo Carabineros, no es solo el municipio, es el Estado de Chile. Hay varios componentes que debiesen tener una actitud un poquito más proactiva en esta materia, también conocer cuáles son los resultados de fiscalía respecto a los procesos del Calle Sin Violencia, porque hubo una serie de anuncios respecto a que iba a haber un plan especial de fiscalización, que iban a haber resultados, y probablemente existen, pero tampoco la comunicación es la más fluida para nosotros también tener antecedentes de que se está avanzando en esta materia, que hay más aprehensiones, que hay gente que efectivamente cuando es detenida, queda detenida y no a los 5 minutos sale libremente, que es lo que nosotros la gente nos dice en los territorios. ¿Para qué denunciamos si a los pocos minutos van a estar libres de nuevo estos tipos? Entonces, de hecho, lo más frustrante, Sergio, es que cuando hemos estado en el stop, hemos visto, por ejemplo, casos de personas que tienen 40 retenciones constantes
y uno se pregunta, ¿pero cómo están libres? Pues si han tenido 40 situaciones de presidio Sí. o de detención y están ahí libres. Entonces uno dice, Bien. el mundo al revés. Bien, Entonces eso alcalde. es un conjunto de acciones. Alcalde, gracias por conversar con nosotros esta mañana sobre este tema. Muy amable. Un abrazo, que estés muy bien.